Andan, muchas gracias por invitarme. Y Jaurechiana de la primera hora. Jaurechiana de la primera hora. Jaurechiana de la primera hora, claro que Esa sí. es la carta de presentación. La verdad, la primera vez que vení, ¿no? Es la primera vez que vengo. Pero yo voy siguiendo en las redes. No, ¿nos va chumeando? Sí. Cagamos. Sí. Los tengo. Lo tiene, Los Tiene tengo. controlados. Estamos complicados. Los Aparte tengo de sonó- Twitter. Sonó así a... Sí. Ojo que los controla. Ojo que estoy atento. Ojo con lo que dicen cuando yo no vengo. Paula, armaron con los compañeros una hermosa actividad en el marco de los 100 años de Evita. La importancia, ¿no?, del homenaje a la compañera en esta semana tan importante y con tanta necesidad de recuperar los valores del peronismo y volver a recuperar el estandarte y el Estado Nacional para cambiar la realidad de los vecinos. Qué fuerte, ¿no? Porque se cumplen 100 años de Evita, ¿no? Que quizás es, si bien el peronismo que profesamos de ninguna manera divorcia la figura de Evita de Perón, ¿no? Nosotros creemos en un peronismo en el cual estas dos figuras son dos expresiones y dos liderazgos en el marco de ese proceso histórico increíble que fue el peronismo. Evita tiene algo de inspiración para la militancia que es como muy fuerte, centralmente por su compromiso social, ¿no? Por la posibilidad de simbolizar el avance concreto de las mujeres en la historia de nuestro país, por el rol que el peronismo le dio a los trabajadores y que Evita en particular le daba a los trabajadores y a los trabajadores organizados, porque hubo una reivindicación además, ¿no?, de la idea de los sindicatos y la posibilidad, la necesidad de que para profundizar la democracia era necesario contar con organizaciones sindicales que defiendan los derechos de los trabajadores. Eso también tiene que ver con el peronismo. Y la verdad es que Evita cumple 100 años en esta ciudad, que es la ciudad, en algún momento se llamó la ciudad de Vaperón, una ciudad marcada por cuestiones muy importantes, por ejemplo la República de los Niños, ¿no?, que fue tan importante en el marco de poder pensar espacios de ampliación a los derechos, de apropiación de los derechos de los ciudadanos para los chicos y también de tener espacios de recreación y de que todos de todos lados puedan venir, ¿no?, y pudieran disfrutar de ese espacio. Bueno, en este caso, mis compañeros, centralmente, Lorena Riesgo, Santiago Martorelli, el Turco Jalil, y Ángela Pérsico han organizado como un espacio, una serie de actividades en el marco del centenario de Evita que tienen que ver con, durante toda la semana, desarrollar distintas actividades en la parroquia de San Francisco de Asís. Ustedes saben que la parroquia de San Francisco de Asís es donde se casaron Perón y Evita, después del 17 de octubre, es un lugar que es emblemático para nosotros. Ayer se desarrolló una misa y fue la apertura de una muestra. Mucha gente. ¿Estuviste? Estuve. Ah, yo no te vi, porque había tanta gente que no te vi. Me negó. Me negó, me siento... Había tanta gente. No, había mucha gente, ¿no? Sincero, llegué 15 minutos más tarde, porque los curas tienden a ser más puntuales que uno. Tienen esa virtud. Esa virtud y generan un gran defecto en este caso, mío. Y me quedé en el fondo escuchando la verdad. Llegué en el momento de la comunión. Pero tuvo mucho público, ¿no? Fue como muy convocante la misa, muy convocante la misa y la muestra. Me parece que de alguna manera este momento histórico requiere, ¿no?, de poder encontrar espacios donde desde la diferencia construyamos la unidad, que me parece que es lo importante, ¿no? Porque muchas veces uno escucha unidad, la unidad aunque duela, ¿no?, la unidad más allá de todo. Y la verdad es que me parece que también es interesante. En La Plata hay un ejercicio de encontrar de alguna manera puntos de acuerdo en la diversidad, que para que exista unidad, o la unidad tal cual la entiende el peronismo, la idea de movimiento nacional, una idea también que trabajó Jaureche bastante, tiene que ver con la posibilidad de entender que el peronismo pudo ser expresión política durante tantos años de nuestro pueblo, porque es un movimiento heterogéneo, diferente, ¿no?, donde nos unifican lineamientos centrales, pero además donde podemos
de alguna manera converger desde los matices, ¿no? Desde miradas distintas, de intereses muchas veces contradictorios. Digo, esto fue peronismo. Me parece que ayer lo que fue interesante es que había mucha gente muy preocupada por la crisis económica que estamos viviendo en la Argentina y con vocación de construir, bueno, yo creo, una alternativa, ¿no? ¿Me explicas? ¿Vos tenías algo? Sí, que le sobre comente, esto? porque no es una actividad que empezó con una misa y con una muestra de cuadros, sino que continúa hoy y mañana, si no me equivoco. Exacto. La Para muestra de invitar a los cuadros vecinos. es muy hermosa y está también, pueden ir a verla, está en el museo al lado de Yo le la saqué parroquia. le saqué una foto en un cuadro de Evita, hermoso. Son ¿Está las- hoy esto? sí, Está en mi historia de Instagram. las 100 Evitas, y está Ángela Pérsico, que es la artista plástica que la hizo 100 100 veces Evita. 100 veces Evita, se llama el ciclo en general, y la muestra se llama las 100 Evitas. Son 100 aspectos de Evita, de alguna manera. Son como rasgos que Ángela dice, que Ángela es compañera, es militante peronista, es militante peronista de nuestro espacio, pero además es artista plástica. Dice que ella fue viendo en distintos compañeros distintos rasgos y eso expresó la posibilidad de construir una obra en particular. Yo le mando un saludo, el hijo fue a la primaria conmigo, Mateo. Mateo. Ya tengo actividad entonces para Cuando la conocer vi algo de me Jauretchiano. volvió a 30, 25 años, no, sí, 30 años atrás, me volvieron a la mente. Volviste a la primaria. Volví a la primaria. Esa es la mejor época. Hoy 6:30 hay una charla de movimiento obrero, porque si no nos vamos a olvidar. 6:30 que organiza la CGT, donde va a estar Carlos Gil, Pedro Borgini y Omar Alegre. Y el jueves va a haber una charla de organizaciones sociales, donde va a haber compañeros de Barrios de Pie, de la CCC y de la CETEP. El gringo Castro. El Gringo Castro Daniel. viene mañana. Y el viernes, que es muy hermoso y que realmente tienen que poder venir, es el cierre, viene la Orquesta Municipal de Tango a tocar en la parroquia, A la con Ahora, la acústica que sí, tiene la decías parroquia. que hay 100 Evitas. ¿Con qué Evita te quedás vos? ¿Con qué definición? A la ¿Con qué pelota. rasgo? ¿Con qué característica? Yo tuve distintos momentos, ¿no? En relación a Evita. Tengo distintas etapas con que me vinculé con distintas cosas. Yo creo que en este último tiempo, centralmente por el avance del movimiento feminista en la Argentina, que yo creo que está muy emparentado no a tradiciones de otros países, sino a tradiciones muy vinculadas al modo que las mujeres nos organizamos en la Argentina y muy vinculadas al peronismo, que fue una experiencia donde las mujeres verdaderamente logramos avanzar en conquistas concretas, ¿no? Yo últimamente me quedaba con esta Evita que tenía que ver con la Evita de... ¿Ustedes fueron alguna vez al Museo Evita? Bueno, vieron que el Museo Evita era un hogar de madres solteras, Sí. que eran del interior. Madres solteras que en general habían quedado embarazadas a partir de abusos, ¿no? De terratenientes, o de ser las otras, las segundas. Y que en ese tiempo eran alejadas de... Eran se sacaba del lugar. alejadas de la familia, pero además eran humilladas por todos, porque implicaba una doble cuestión, ¿no? La primera es que habían tenido relaciones sexuales sin estar casadas, que para la época era tremendo, y la segunda cuestión implicaba la idea del reconocimiento de los hijos o no por parte de los varones. Y Evita la llevó al centro de Palermo Chico y les puso un hogar en el centro de Palermo Chico, que es el lugar donde residía quizás los sectores más... Eso la oligarquía no lo entendió nunca, porque siempre se dijo, ¿cómo puede ser que la sigan a esa mujer que está ataviada y con 500 pares de zapatos? Y nunca entendió que el pueblo lo sintió como una pequeña mínima reivindicación de una de las nuestras Sí. en ese lugar. José Pablo Feynman dice eso y que a mí me parece que es verdad. Yo además lo corroboré con mis dos abuelitas. Yo tengo una de mis abuelas, era peronista, muy peronista, mi abuela Lidia. Guardaba en un libro una orquídea, ¿no? Del día del entierro, y ella la abría a escondidas de mi abuelo, pues yo viví muchos años con mi abuela, y me la mostraba, ¿no? Y de alguna manera me contaba todo lo que se había significado para ella la posibilidad de trabajar, de estudiar, pero además que ella se había ido 2 días de la casa para ir al entierro de Evita, revelándose a mi abuelo y a todo, que decía, se fue 2 días de la El casa. abuelo no quería hacer nada. Y ella le tenía que rendir tributo. Y mi otra abuela,
que no, era totalmente gorila y que siempre cuestionaba esto, ¿no? Y gran parte de las discusiones familiares entre mis dos abuelas tenía que ver con los vestidos de Evita. Y ella le decía, es nuestra princesa, le decía a mi abuela, la peronista, le decía, es nuestra princesa. Claro, porque tenía que ver con esto bien que vos decís. Ahí. Una de nosotras con esos vestidos y con, no solo con esos vestidos, con los vestidos que se ponen ustedes. ¿Se entiende? Hay algo ahí de redistribución, ¿no? De redistribución de los vestidos, de las joyas, pero de los símbolos también, ¿no? Yo siempre cuento, hablando de abuelas, perdón la digresión casi personal, pero... estamos en la primaria con la abuela, no, hoy es un día. Vino psicóloga y nos estamos tirando... Lo puse en un pequeño texto. Mi abuela, un día yo le pregunté con 7 o 8 años, con tu primaria, ¿por qué estaba el cuadro de Evita ahí, en la cabecera, en el lugar donde habitualmente iba el crucifijo? Y la abuela, que tenía primaria, simplemente dijo, nosotros somos de ella porque ella fue de nosotros. Y ese día yo entendí todo. Y cuando a mí me preguntan, bueno, vos por qué sos peronista, bueno, desde ese día, ¿no? Emparentando con lo de tu abuela. Sí, claro. Tal vez habrán caminado el mismo velorio, sí, supongo claro, yo. Seguramente. Pero bueno, yo creo eso, con la Evita, que no se nominó feminista porque era impensable para ella ser feminista, porque bueno, el feminismo era de los círculos intelectuales, pero que verdaderamente encabezó la posibilidad de que las mujeres se organicen a lo largo y ancho de la patria. Ustedes saben que antes del voto femenino en este país estaban contados los hombres y las vacas, pero no las mujeres. Es decir, el primer censo donde se cuenta cuánta cantidad de mujeres y se caracteriza la población de las mujeres es el que se desarrolló con anterioridad al voto femenino. Antes se contaban los varones porque eran los que tenían, votaban. Claro, y las vacas porque porque este país además era un país como fuertemente agroexportador, ¿no? El modelo económico está muy vinculado a eso. ¿Vos decís que Evita se construyó el primer puente entre el peronismo y el feminismo? Sí, frase claro. que te hemos sacado de algunos diálogos y algunas entrevistas. Sí, claro. Yo creo que ella entendió que las mujeres son un sujeto de transformación y entendió también que el rol que tenían que tener era protagónico. Tanto es así que además en la primera elección que las mujeres votaron, no solo votaron, sino fueron elegidas. Digo, hay muchas mujeres que fueron legisladoras en aquella elección. Y ustedes saben que las mujeres tenían el 33% de cupo en las elecciones donde por primera vez votaron las mujeres. El peronismo le dio el 33% de los lugares a las mujeres peronistas. Se generó un espacio de organización que era el Partido Peronista Femenino y se reconoció de alguna manera el protagonismo de las mujeres, no solo en materia de conquista de los derechos de las mujeres, sino el protagonismo en función de la conquista por la liberación nacional, ¿no? Revolucionario 100%. Uf. Acá me tiran un pajarito que has dicho, hay que construir un puente entre el peronismo y el feminismo, y que primero fuiste peronista antes que feminista. Claro. ¿Cómo es eso? Contanos eso. Bueno, yo les cuento. Yo la cucaracha me llega a militar en las Tunas, en Tigre. Es una larga historia que algún día les voy a contar, pero no tenemos, yo creo que 5 horas de programa. ¿Tigre? Tigre, sí. En las Tunas. Que era un barrio en Tigre. Con grandes compañeros que ahora militan en distintos espacios, en distintas partes del país y de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, íbamos a hacer apoyo escolar, una agrupación que se llamaba La Gloriosa. Nosotros éramos peronistas, teníamos todo 16, 17, 18. El que más grande tenía 23 años. Esto era el año 97. Íbamos a Tigre a dar apoyo escolar y hacer algunas actividades más. Yo muy buena no era para hacer apoyo escolar porque en general me gustaba más jugar con los nenes, hacer teatro y otras cosas, pero para el momento en que tenían que rendir y ir a la escuela a hacer la tarea, a mí mucho no me gustaba. Así que me fui alejando de eso, empezamos a hacer alguna cuestión con las mujeres. Empezó a profundizarse el tema de, la realidad económica cada vez estaba más dura, la crisis social era muy profunda también, había un hambre que rajaba la tierra. Empezamos a organizar un comedor en el barrio, que fue la primera experiencia de comedor que hicimos en ese barrio, en esa agrupación. Y mientras cocinábamos, yo la verdad es que tampoco cocino muy bien, esto es algo que les voy a decir, pero cortaba las papas, trataba de aportar en algo, aprendí bastante a hacer guiso.
Y mientras charlábamos con las compañeras sobre el barrio y estas cuestiones, empezaron a salir situaciones de violencia durísimas, muy duras. Situaciones de... Había una mujer que la había quemado viva con aceite el marido y que tenía todo el cuerpo marcado. Otra mujer que, porque había ido al comedor, el marido estaba muy celoso y entonces había vuelto a la casa y la había molido a palos. Ustedes piensen que la situación eran compañeras que hasta ese momento eran amas de casa, empezaron a organizarse en comedores. Esto era un momento anterior, ¿no?, a lo que después fundamos en esa etapa que tenía que ver con esta idea de los movimientos de trabajadores desocupados, o al menos como nosotros llegamos después, ¿no?, a esta etapa. Pero bueno, en el comedor yo me quedaba preguntando, ¿no?, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Porque la verdad es que además de que la había quemado viva a esta compañera que se llamaba Liliana, era un tipo que nos ayudaba a construir el lugar donde nosotros dábamos las clases de apoyo. Trabajaba de lunes a sábado en la construcción, venía el domingo y nos ayudaba a construir el albañil, nos ayudaba a construir. Yo decía, ¿cómo puede ser que ser la misma persona, tipo, que es tan buen claro, tipo? No, nosotros no teníamos una formación de alguna manera en cuestiones de género. Así que empezamos a ver cómo lo abordábamos y empezamos a vincularnos con compañeras de otros espacios. Había una librería de la mujer en Capital, íbamos a la librería de la mujer, nos quedamos en la librería de la mujer conociendo otras compañeras, algunas es Marta Rosenberg, Diana Mafía, que estaban también en la librería de la mujer allá, y de alguna manera empezamos a incorporar la cosa de feminismo, que no tenía que ver con que le sucedía a las compañeras, a otras compañeras, sino nos sucedía a nosotros también, tanto que yo les voy a contar algo. En el 2001 había toda una idea de que las mujeres que éramos militantes, las mujeres de 20 años, no podíamos participar en ninguna posibilidad de organización de mis propios compañeros de mi generación. Entonces ahí como que terminamos de ligar la cosa de que, bueno, no es que les pasa a unas y a nosotras no, sino que verdaderamente nos pasaba a todas. Que nos pasaba a todas, y a la vez había cierta incomodidad porque en la librería de la mujer no había compañeras peronistas, había mujeres feministas que eran alucinantes, pero había un punto de incomodidad también, había un punto de incomodidad en el peronismo, había un punto de incomodidad en el feminismo. Yo siempre digo, por momentos, yo no soy ni tan peronista ni tan feminista, o soy las dos cosas a la vez, ¿no? Con esa tensión que existe continuamente, sí, ¿no?, en ese ir y venir. Bueno, y después fuimos al Museo de Evita muchas veces, a la biblioteca, leímos textos, conocimos a algunas compañías de peronismo. Pero bueno, yo creo que la posibilidad de hacer puente, o este puente entre las mujeres que, dicho sea de paso, del 2015 hasta aquí, han sido un sujeto de transformación que ha irrumpido en la escena nacional, quizás como ningún otro, ¿no? Y que el peronismo se nutra y que pueda retomar la agenda de igualdad de las mujeres para construir en una nueva oportunidad un nuevo ciclo donde, bueno, eso, las cuestiones de género no sean cuestiones aleatorias o estén divorciadas del peronismo, sino sean el centro mismo de los derechos que tenemos que ampliar y tenemos la obligación de ampliar cuando lleguemos al Estado. Estamos en el preludio, creo que si no me equivoco, en octubre más o menos, del encuentro, el primer encuentro nacional de mujeres que se va a dar en la Ciudad de La Plata, cita en la Ciudad de La Plata. ¿Qué expectativas genera tanto para la región como también para la agrupación que participaste? Aparte es una responsabilidad enorme. Enorme, gigante. Mujeres de todo el país. Enorme. Un fenómeno. ¿Vos por qué sos chacomudo? No, porque... No, lo señalo porque el encuentro de mujeres es todos los años un hecho, yo entiendo que es revolucionario. Sí, es un... Vienen de la Patagonia, ¿no? El año pasado. Sí, claro, en Trelew, y fue muy masivo para Trelew, pero imagínense que esta va a ser en el área metropolitana, así que va a ser un encuentro el más masivo de la historia de los encuentros de mujeres. Va a haber cientos de miles de mujeres de todo el país debatiendo. Ustedes no sé si saben cómo se organiza, pero bueno, hay comisiones por temas, cada una puede elegir qué tema le interesa más tratar. Una se encuentra con mujeres que son muy diversas, que vienen de muy distintos lugares,
que vienen de muy distintas generaciones. Hay mujeres que son más grandes, mujeres que son más jovencitas, de pertenencias políticas distintas, bueno, y de pertenencias sociales distintas, y tenemos 3 días para discutir cuál es nuestra agenda, teniendo en cuenta esto también que tiene el feminismo argentino, ¿no? Parido en nuestro país, que es la unidad de la diferencia, ¿no? Se llegan a ustedes saben que no se vota en el encuentro de mujeres, que se llega a consensos sobre diversos temas a partir del cual tienen que debatir largo. Acuerdo. Sí, pero los puntos de acuerdo siempre son muy potentes, ¿no? Cuando se acuerda algo se va con un nivel de potencia y posibilidad de acuerdo que es gigantesco. Bueno, lo vimos en el año pasado en el debate por la ley del aborto, ¿no? Veíamos el nivel de heterogeneidad que tuvo ese acuerdo, ¿no? Y cómo se logró de alguna manera que participen distintas actrices o distintos sectores con 2 o 3 lineamientos en común, que realmente es un ejercicio que a mí me parece que el peronismo tendría que aprender un poco más de feminismo. ¿Dónde lo van a organizar físicamente? Bueno, eso estamos discutiendo. Hay unas reuniones plenarias que son una vez por mes, donde nos juntamos todas de distintos espacios políticos. Alguien metió un gol. Alguien metió un gol. Increíble, ¿no? Estamos hablando de la mujer, se escucha de fondo. Bueno, ahora que está tan en boga el fútbol femenino, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que hay reuniones de organización donde estamos organizándolo, estamos viendo cuáles son las características que le vamos a dar al encuentro que se organiza acá en la Ciudad de La Plata. Estas reuniones son meramente organizativas, el objetivo es organizar porque hay que disponer de la cantidad de escuelas, clubes, espacios, infraestructura para... Por eso, porque está muy claro que va a ser multitudinario, mucho más que cualquier año anterior. Mucho más que cualquier año anterior. Imagínense que si estamos hablando de que cientos de miles de mujeres van a venir, ¿cómo hacemos para que las mujeres se alojen en la Ciudad de La Plata y en la región, para que se movilicen de un lugar a otro para ir de la apertura a alojarse, para después al otro día volver y discutir en una comisión? Todo lo logístico. Implica una logística que es gigantesca, muy dificultosa, así que bueno, en eso estamos. En este marco electoral, hoy lo estabas comentando. Ahí viene lo electoral. Claro. ¿Cómo ves la construcción de Lorena en la Ciudad de La Plata? ¿Qué expectativas genera? Y si podemos tirar un adelanto de hacia dónde vamos. Bueno, yo creo que Lorena es muy buena candidata a intendenta porque sería una muy buena intendenta. Por varias cuestiones lo creo, porque es una persona que es muy trabajadora, porque tiene un gran conocimiento de la ciudad y no un conocimiento, vieron que ahora está medio en boga las redes sociales, entonces parece que todo el conocimiento de las cosas lo adquirimos por internet o por las redes sociales, o entramos a la página del INDEC y vemos datos y después reiteramos una y otra vez los datos sobre los índices de pobreza y de desempleo. Yo lo que considero es que algo que es bastante interesante de Lorena es el nivel de conocimiento que tiene la ciudad, de haberla recorrido, de la posibilidad de construir consensos con distintos sectores sociales, con la posibilidad de dialogar con distintos sectores sociales y conformar propuestas concretas. Y creo que, así como decíamos antes, que estamos en una profunda crisis que no se nombra en este sentido, pero que es muy claro que está que tiene que caracterizarse como una crisis. Para salir de ella requerimos personas que estén con capacidad de, me parece a mí, construir consensos, con capacidad de conducir de este desastre la posibilidad de volver a poner a la ciudad de La Plata en el orden o en el camino de la producción y el empleo. Me parece que Lorena en ese sentido es, bueno, eso, es una persona... Reúne esas condiciones. Reúne esas condiciones. Vamos a lo malo. Vamos al ping-pong. Vamos a cuánto. Tiene la ventaja, ¿Cuánto nos presta atención? Tiene la ventaja, Paula, de que estamos corridos con los minutos. El tiempo, o sea... Así que, pero la vamos a complicar porque no le vamos a dar mucho tiempo a pensar la respuesta. Y le vamos a pedir que brinde una respuesta concreta. concreta. Ya está, en los exámenes no se puede. No, se está copiando. Así estamos. ¿Quién arranca? Empieza a bajar. ¿Empiezo yo? ¿Paso en La Plata? ¿Sí o no? Depende de las características del escenario nacional, pero sí, si hay que hacer paso para convalidar un liderazgo, por supuesto.
¿Cristina Labaña o Massa? Depende. No te estás jugando mucho. ¿Eh? En la primera fue depende, en esta también depende. No, yo creo que cada uno tiene características distintas. Me parece que Labaña de alguna manera no buscó ser candidato a presidente, que cumple una serie de condiciones que requieren de que hay sectores que la fueron a buscar porque tiene experticia en manejo de crisis. Vuelvo a reiterar, nosotros estamos en una crisis, creo que él sería un buen presidente de la nación. Cristina, no sabemos si quiere ser candidato o no. Yo creo que hay mucha vocación por tener definiciones que aún Cristina no tuvo. Yo siempre creo que en este sentido hay gente que la quiere a Cristina y entonces tiene muchas ganas, como recién hablaban con Luana, que decía la presidenta, de que Cristina sea candidata. Yo creo que hay que esperar a ver qué es lo que Cristina plantea en función de sus definiciones. Y respecto de Massa, me parece que que Massa tiene algunas cuestiones que fueron positivas. Su gestión en Tigre fue positiva. Hay aspectos de la gestión en la ANSES que son positivas, pero a mí centralmente me parece que lo más importante es lo siguiente. Nosotros tenemos que construir, ¿no?, desde el peronismo, canales de unidad, o antes de las PASO, después de las PASO, o antes de las generales, o después de las generales, o hacia el balotaje. No tenemos condiciones para ponernos a ver o a visualizar, a ver qué compañero sí, qué compañero no. Nosotros tenemos una responsabilidad histórica. Yo creo que ningún compañero, y lo creo verdaderamente, y para los que me conocen... Puedo decir que todos hacen falta. Todos hacemos falta. No nos sobra nada. No nos sobra nada. Sí, una. ¿Y Randazzo? Y Randazzo es un gran... Yo me junto mucho con Randazzo, hablo con Randazzo bastante. ¿Y qué te dice? Bueno, Randazzo está muy preocupado por la situación de la Argentina, muy, muy preocupado por la posibilidad de, por esto que está sucediendo hoy, por el nivel de endeudamiento, por la destrucción de la industria nacional, el desmantelamiento del trabajo y en los niveles de pobreza. Preocupado también por la ciudad de La Plata. Randazzo vive en La Plata. La afectación que tienen los sectores medios en torno al trabajo alrededor del Estado y estas cuestiones que es propio de perfil platense genera que haya una situación muy compleja. Y Florencia habla mucho con todos. Lo que tomó una definición, a mí me parece que es correcta, es no salir públicamente. No, hacer un opinólogo de la política. Eso. Me parece que uno tiene cierta responsabilidad a veces de salir y a veces de hacer sin sacarse fotos. Que hay algo que tiene Randazzo que a mí me parece que es muy bueno, que tiene Florencio, que es no hace falta ser panelista de un programa de televisión para hablar de política. No es como esto de ahora está de moda que todos hablen y opinen y esto y lo otro. Y la verdad es que se caracteriza como cuadro político por la posibilidad de hacer y de cumplir, ¿no? Como bien dice él. Y me parece que eligió en este momento hacer sin sacarse fotos. Yo a veces igual voy y me saco alguna foto. Nada más para decir, acá está. Me quedó la del final, que es la más importante de todas, sí. Y con esto nos vamos y estamos súper corridos. ¿Vos sos de la cumbia o del rock? ¿Y comés asado o pastas? Esa me la dejan siempre a mí. Bueno, soy del rock y como asado. Bien. Perfecto. Caramba. ¿Y la berizo sí o no? No. Venía pegando fuerte la cumbia. Sí, acá la venía terminamos. pegando fuerte sí, la cumbia. veníamos perdiendo por goleada. Pero ¿Cómo pudo hacer eso, muchacho? no sé qué pasó. ¿No? ¿Qué clase más de en esta caurechiano? más en esta ciudad. Más en esta La ciudad del rock and roll. ¿Nos no hay vamos? manera. Nos vamos. Paula, la próxima, la verdad que... Yo les pido disculpas porque llegué un poco tarde. No pasa nada.